Hola, un cordial saludo a toda la audiencia participante de este Congreso Salvadoreño de Nefrología y mi especial agradecimiento a el grupo organizador por permitirme participar como ponente. Antes de iniciar mi participación, presento a ustedes mi declaración de conflicto de interés. Actualmente laboro como asesor externo en Baxter de Guatemala y procedemos entonces a iniciar con la presentación. Durante los próximos minutos presentaré a ustedes eh, evidencia contundente sobre los beneficios de iniciar las terapias de reemplazo renal mediante diálisis peritoneal, es decir, la utilización de diálisis peritoneal como primera opción de tratamiento. Y pretendo mostrarles evidencias que sustentan ventajas en la expectativa de vida, en la supervivencia temprana, en la versatilidad de la prescripción, la calidad de vida de los pacientes, ventajas de las nuevas tecnologías como el monitoreo remoto, ventajas sobre la disminución del riesgo de infecciones virales y finalmente plantearé a ustedes el concepto de decisión compartida en el inicio de la terapia sustitutiva. Bien. En la última década, avances en la práctica clínica, así como la publicación de nuevas guías de prescripción y adecuación basadas en objetivos específicos y centradas específicamente en el paciente, junto con la innovación tecnológica, han permitido una mejoría sustancial de los pacientes que reciben diálisis peritoneal, favoreciendo además impactar de manera favorable en la calidad de vida de los pacientes y en la mejoría de los resultados clínicos de esta población. A toda esta sinergia entre los avances en la práctica clínica y en la innovación tecnológica que impactan en una mejor supervivencia y calidad de vida y mejoran grandemente los resultados clínicos, llamaremos para fines de la presentación la diálisis peritoneal moderna, como la diálisis peritoneal moderna. Bien, a continuación presentaré a ustedes información que sustenta el hecho de que iniciar terapias de reemplazo renal con diálisis peritoneal ofrece mayores oportunidades de vida y un menor impacto en la carga de la enfermedad, tanto para el paciente como para su cuidador, al permitir la prescripción progresiva y gradual de la terapia, como podría ser el caso de la diálisis incremental. Entrando en materia entonces de las evidencias de resultados, comenzamos a revisar lo que nos dicen los registros clínicos de diversos países del mundo. Mostramos, por ejemplo, los datos de Canadá, país que cuenta con registros que igualan el riesgo de mortalidad para pacientes de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, es decir, los resultados de sobrevida son similares. Por otro lado, datos de la Sociedad Danesa de Nefrología han mostrado una tendencia consistente en la mejoría del índice de mortalidad a partir de la década de los 90. La Sociedad Coreana de Nefrología ha demostrado mejor índice de mortalidad en diálisis peritoneal que en hemodiálisis a partir del año 2013. En Estados Unidos, como veremos con más detalle, también se ha mostrado en los datos del registro de diálisis y trasplante que hay una mejoría consistente en la supervivencia de los pacientes en diálisis peritoneal a partir del año 2007. Y por otra parte, los pacientes del grupo de Australia, específicamente del registro australiano, nosotros tenemos el hecho de que el registro de diálisis y trasplante ha mostrado una mejoría en el riesgo de mortalidad para los pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, la mejoría para la sobrevida ha sido aún mayor para los pacientes de diálisis peritoneal. Revisando algunos estudios, entonces les muestro este metaanálisis de 800
tenemos 11.319 pacientes de 18 distintos países que iniciaron diálisis peritoneal como primera opción de tratamiento. Y mostramos las evidencias de los riesgos de función de hemodiálisis y diálisis peritoneal, viendo que el riesgo de mortalidad durante los primeros 6 meses hasta 1 año es menor para los pacientes de diálisis peritoneal y que luego de 2 años este riesgo es muy parecido. De tal manera que este metaanálisis, pues en conclusión, nos muestra que en las etapas tempranas hay una ventaja del inicio de diálisis peritoneal como primera opción en la sobrevida. Estos son los datos del registro de diálisis y trasplante de Estados Unidos de la publicación del año pasado, del 2021, y en la cual se muestran las curvas de sobrevida para pacientes en hemodiálisis y para pacientes en diálisis peritoneal de 3 cortes. La corte que inició diálisis peritoneal en el 2005, en el 2010 y en el 2015. Y como podemos ver, prácticamente las expectativas de vida para los pacientes de diálisis peritoneal versus hemodiálisis son muy similares en las etapas tempranas y aún en las etapas tardías, mostrándose para los pacientes en ambos grupos que los pacientes que han iniciado en décadas posteriores, como en el 2015, en ambos grupos tienen todavía una mejor expectativa de vida que los pacientes que habían iniciado en las décadas anteriores. Por lo tanto, estos datos del registro de diálisis y trasplante de Estados Unidos nos indica que aún a 5 años la expectativa de vida es similar en los pacientes que iniciaron hemodiálisis y diálisis peritoneal, no mostrando ventajas de hemodiálisis sobre diálisis peritoneal. Bien, este es otro estudio interesante publicado por Wong en el American Journal of Kidney Disease. Lo que nos muestra es lo siguiente. Para pacientes que fueron elegibles para ambas terapias, para diálisis peritoneal y para hemodiálisis, que iniciaron la diálisis en forma hospitalaria, y para los pacientes que eran elegibles para las 2 terapias, pero que la iniciaron en forma ambulatoria, es decir, como pacientes externos, los riesgos relativos de mortalidad son similares para las 2 terapias, no existe una diferencia clínicamente significativa. Por lo tanto, de nuevo mostramos que las ventajas son similares en sobrevida para ambos grupos cuando los pacientes son elegibles, y en algunas poblaciones específicas, como pacientes menores de 65 años, por ejemplo, hay ciertas ventajas para diálisis peritoneal, pero cuando se analiza como grupo en total, los riesgos son similares. Bien, ya hablamos un poquito de las expectativas de vida, la sobrevida de pacientes en ambas terapias, y vamos a platicar ahora de lo que son las complicaciones relacionadas con la terapia, específicamente complicaciones cardiovasculares, visitas a la clínica, admisiones a urgencias, todo definido por la diferencia significativa en la supervivencia de 2 grupos de pacientes que iniciaron hemodiálisis o diálisis peritoneal, los de hemodiálisis con catéter vascular y los de diálisis peritoneal pues con su catéter permanente, y teniendo en cuenta además a los pacientes que iniciaron con fístula arteriovenosa su diálisis peritoneal. Y lo que se observa en la curva es que específicamente los pacientes que iniciaron con un catéter vascular, la expectativa de vida durante el primer año fue significativamente más baja que para los pacientes que iniciaron en diálisis peritoneal y para los pacientes que iniciaron con fístula arteriovenosa. Aún así, hay una discreta mejoría, una discreta ventaja, digámoslo así, de lo que es diálisis peritoneal versus los pacientes que iniciaron con fístula arteriovenosa, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, en conclusión, según este estudio de Contreras y Santos que se publicó en BMC Nephrology, la diferencia en la supervivencia en el primer año
fue tan significativa como que casi un 25% de entre los pacientes de diálisis peritoneal versus los pacientes en hemodiálisis que presentaron el inicio de su terapia con catéter vascular. Estos pacientes con catéter vascular superaron inclusive en complicaciones cardiovasculares, visitas a la clínica y visitas a urgencias, así como admisiones hospitalarias a los pacientes que habían iniciado mediante diálisis peritoneal. Hablamos ahora sobre lo que es diálisis peritoneal y trasplante. Y para ello les voy a presentar estas dos gráficas tomadas de la Revista Colombiana de Nefrología, de Nieto, Ríos y colaboradores, publicada en el 2021, en el cual ellos muestran sus cohortes de pacientes que recibieron el injerto renal provenientes de la clínica de diálisis directamente como trasplante preventivo, de hemodiálisis y de diálisis peritoneal, y censaron lo que es la sobrevida del injerto y la sobrevida del paciente. Encontramos entonces que a largo plazo, prácticamente a los 72 a 84 meses, las diferencias en lo que son la sobrevida del injerto son bastante similares en los pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal, y fue superior para los pacientes que ingresaron sin recibir terapia dialítica. Y para la sobrevida del paciente, si vemos que a largo plazo hay una discreta mejoría en la sobrevida para los pacientes de diálisis peritoneal versus los pacientes que habían ingresado de diálisis peritoneal para el trasplante. En parte esto se ha replicado, se ha encontrado en otros estudios, incluso en otros metaanálisis que analizan la sobrevida de los pacientes trasplantados de acuerdo a su terapia previa. Y algunas de las explicaciones que pueden existir son que los pacientes con hemodiálisis cursaban con mayor morbilidad cardiovascular y que eso los hacía tener una menor expectativa de vida. Bien. Otro dato interesante es el de los pacientes que pierden el injerto renal y tienen que volver a ser trasplantados en los países en los que esto es posible. Y este estudio de Clinical Kidney Journal, publicado recientemente aún online, muestra que hay una mejor sobrevida en los pacientes que habían rechazado el primer injerto y que optaron a un retrasplante luego de estar en diálisis peritoneal temporalmente versus los pacientes en hemodiálisis. Aquí tenemos lo que es prácticamente hemodiálisis y lo que es trasplante renal. Vemos que los resultados de sobrevida, inclusive a 10 años, fueron mejores para los pacientes que temporalmente regresaron a diálisis peritoneal después de perder el primer injerto versus los pacientes que regresaron a hemodiálisis. Obviamente siempre hay una ventaja de los pacientes que inmediatamente se trasplantaron sin pasar a diálisis. Bien, entonces hasta el momento hemos visto que la diálisis peritoneal ofrece una mejor expectativa de vida, o por lo menos similar expectativa de vida que la hemodiálisis, dependiendo de los estudios que analicemos y de los registros de los cuales obtengamos la información. Y esto, pues en gran parte está relacionado a los beneficios que potencialmente puede tener la diálisis peritoneal, como serían la preservación del acceso vascular, la reducción del número de procedimientos invasivos y el riesgo de sus complicaciones asociadas, entiéndase catéteres vasculares. Asimismo, la diálisis peritoneal, hay múltiples estudios que muestran que permite la preservación de la función renal residual hasta en un 30% mayor que los pacientes que ingresan a hemodiálisis, retrasando la pérdida de la función renal residual, lo cual está directamente asociado con la sobrevida de los pacientes en cualquiera de las dos terapias. Asimismo, el riesgo de infecciones del acceso del catéter, en este caso acceso vascular versus catéter peritoneal, es muchísimo mayor en los pacientes que ingresan a terapia dialítica con un catéter vascular versus los pacientes que ingresan a diálisis peritoneal con su catéter de diálisis peritoneal permanente.
Un comentario más acerca de las tasas de peritonitis. Estas, aunque las guías proponen que debe tenerse tasas como mínimo de un episodio cada 24 meses, actualmente esto ha mejorado grandemente, es parte de las mejorías clínicas que podríamos englobar en el concepto de la diálisis peritoneal moderna, con una serie de medidas de mejora del entrenamiento, lavado de manos, reentrenamiento de los pacientes, etcétera, se ha logrado tener tasas de peritonitis tan excelentes como de un episodio cada 5 o cada 6 años. Y nosotros tenemos datos de la región de Centroamérica y el Caribe que muestran específicamente tasas, dependiendo de los países, de un episodio cada 48 hasta cada 60 meses, es decir, un riesgo de tener un episodio cada 4 o 5 años, lo cual es altamente positivo. Por lo tanto, entonces, la diálisis peritoneal ofrece igual o mejor expectativa de vida que la hemodiálisis, preserva de mejor manera la función renal residual, lo que nos permite, como veremos adelante, cierta flexibilidad en la prescripción, específicamente lo que es utilizar la diálisis incremental, es decir, aumentar progresivamente el número de recambios de pacientes que con un cierto grado de función renal residual inician con 2 o 3 recambios de diálisis, se pueden mantener ahí durante muchos meses y posteriormente valorar la necesidad de aumentar el número de recambios. Asimismo, la diálisis peritoneal es una opción viable para la mayoría de pacientes. Hay estudios que demuestran que entre el 75 y el 80% de los pacientes tienen las condiciones clínicas, es decir, no tienen contraindicación médica para ingresar a diálisis peritoneal, y que lo que más bien determina su ingreso a una u otra terapia es factores socioeconómicos y la educación que el paciente puede recibir para elegir la terapia. En relación a ventajas sobre mejor calidad de vida, pues definitivamente la diálisis peritoneal moderna provee o es igual a una independencia y control de la terapia, en la cual el paciente puede disfrutar de los beneficios de portabilidad de la terapia. El paciente tanto que puede viajar con la terapia, puede elaborar haciéndose diálisis peritoneal o puede hacerse la diálisis peritoneal en sitios remotos en los cuales pues no hay acceso a la posibilidad de hacer otras terapias. Asimismo, el paciente en algunas formas de diálisis, como la diálisis peritoneal automatizada, puede optimizar su vida productiva haciéndose la terapia de diálisis peritoneal por la noche y teniendo libre la mayor parte del tiempo del día para sus actividades laborales, sociales y familiares. Hay muchos estudios que muestran actualmente que la diálisis peritoneal moderna reduce el número de visitas a las clínicas, dependiendo de los centros. Las citas presenciales pueden espaciarse a cada 4 hasta cada 12 semanas, mientras que en hemodiálisis el paciente tendría que acudir de 3 hasta 4 veces por semana en condiciones ideales. Un aspecto muy importante también es que al tener esa flexibilidad, la diálisis peritoneal, y evitar que el paciente se desplace frecuentemente a los centros de hemodiálisis, se disminuye la carga para el cuidador primario en comparación de los pacientes que reciben terapia de hemodiálisis. Un tema que ha estado muy en boga recientemente es obviamente el tema de la pandemia del COVID-19, y en relación a esto pues mostramos alguna información que evidencia que el riesgo de adquirir la infección por COVID-19 es mucho mayor en los pacientes que reciben hemodiálisis versus los pacientes en diálisis peritoneal. Esto por razones obvias, hay mayor posibilidad de conservar el distanciamiento social. En pacientes que se realizan diálisis peritoneal automatizada y se realiza monitoreo remoto, aún se pueden limitar más las visitas de urgencia a la clínica de hemodiálisis o a los hospitales, tomando medidas proactivas en el monitoreo remoto y haciendo modificaciones en la terapia que limiten el riesgo de complicaciones y la asistencia de los pacientes a las clínicas de urgencia. En algunos otros centros se ha mostrado que el riesgo de contagio aún es siempre mayor en pacientes en hemodiálisis, y
aparte de disminuir el riesgo de infecciones por COVID, pues hay muchos estudios que muestran que tanto la hepatitis C como la hepatitis B es mayor su tasa de infecciones en pacientes en hemodiálisis versus los pacientes que se realizan en diálisis peritoneal. Por lo tanto, desde el punto de vista del riesgo de adquirir infecciones, diálisis peritoneal es una terapia segura que permite un manejo proactivo, especialmente en los pacientes que se realizan monitoreo remoto, ya que estas plataformas proporcionan datos clínicos para la toma de decisiones oportunas y permiten personalizar la terapia mediante la vía remota. Y mencionar también que el monitoreo remoto no necesariamente implica la utilización de los sistemas de diálisis peritoneal automatizada con monitoreo remoto, sino que incluso durante esta época de pandemia muchos centros en varios países del mundo tomaron la conducta de hacer un monitoreo mediante videollamadas y seguimiento y teleseguimiento a los pacientes en diálisis peritoneal, logrando optimizar los resultados en la disminución de complicaciones. Bien, hemos hablado algunas palabras de monitoreo remoto. Aquí solo quiero mencionarles que el monitoreo remoto se habla especialmente de los pacientes que se realizan en diálisis peritoneal automatizada mediante una plataforma que permite el seguimiento prácticamente en vivo de los parámetros que se están obteniendo al realizarse el paciente su terapia en casa. Dentro de esto, lo que quiero enfatizar es de que este tipo de terapias ha mostrado disminución en el número de visitas de urgencia a la clínica, pacientes sin monitoreo versus pacientes con monitoreo remoto, lo cual pues obviamente desahoga las consultas de urgencia y disminuye hasta cierto punto costos, y desde el punto de vista económico también el implementar programas de monitoreo remoto tiene un gran impacto en el presupuesto de las clínicas, haciendo una diferencia de casi 3.500 a 4.000 euros en este caso de este estudio de Berman, publicado en el American Journal of Kidney Disease recientemente, ¿verdad? Este es un estudio que se realizó en la era pre-COVID, pero sí se mostraron beneficios importantes en el número de visitas a clínicas y en el número en la cantidad de dinero que se gastaba. Por otro lado, hay una mejoría importante en algunos parámetros clínicos, como son el dropout, ¿verdad? En el cual se redujo de una forma importante en pacientes que se podían efectuar monitoreo remoto mediante estas plataformas de seguimiento en diálisis peritoneal automatizada. Menciono un poquito el monitoreo remoto porque esto entra dentro del concepto de la diálisis peritoneal moderna y asimismo dentro del concepto de las ventajas de realizarse la terapia de diálisis en la casa. Otra ventaja que nosotros como clínicos podemos encontrar en la terapia de diálisis peritoneal es su versatilidad de prescripción. La diálisis peritoneal la podemos efectuar en la forma clásica de la diálisis peritoneal continua ambulatoria con 3 recambios diarios de 4 horas de permanencia y un recambio nocturno más prolongado, por ejemplo. Esa es la forma clásica. Y la diálisis peritoneal automatizada, que implica una variedad mayor de opciones, desde la diálisis nocturna con 3, 4 o 5 recambios, la diálisis cíclica continua con recambios nocturnos y diarios, la diálisis peritoneal con dosis alta, con 1 o 2 recambios utilizando ecodextrina, en fin. Como pueden ver ustedes, las gráficas nos dan una idea de la versatilidad de la prescripción. Y esto nos permite además implementar variantes importantes como son la diálisis incremental, en la cual, por ejemplo, en el caso de la diálisis peritoneal ambulatoria continua, el paciente se realiza, por ejemplo, 2 o 3 recambios en el día, dependiendo del grado de función renal residual, o por ejemplo 2 recambios nocturnos. Hay algunos centros que tienen programas de un recambio prolongado únicamente con ecodextrina, en fin, con la idea de que ir limitando síntomas y complicaciones e ir aumentando progresivamente la dosis de diálisis que estos pacientes reciban. Entonces, esa es una ventaja, la diálisis incremental, pues, la cual a corto plazo ya ha mostrado
beneficios específicamente desde el punto de vista de complicaciones y sintomatología del paciente. Obviamente faltará ver resultados a largo plazo en esta población. Nos permite la diálisis peritoneal ser usada en pacientes frágiles, en pacientes con múltiples comorbilidades, en pacientes ancianos, con complicaciones de nutrición, asociados a problemas de patologías crónicas, etcétera, ¿verdad? Permitiéndonos adecuar la dosis también de la diálisis en estos pacientes frágiles. Nos permite algunas otras opciones como la diálisis asistida, que es la diálisis con el apoyo de un cuidador, o la diálisis modificada, que entraría dentro de algunos de estos conceptos ya que se mencionan de dosis alta, con 2 o 3 recambios o con icodextrina, etcétera. Como ven, entonces, pues esa es una gran ventaja, la versatilidad que la terapia puede tener para los pacientes que están en diálisis peritoneal. Entonces, si la diálisis peritoneal reúne todas estas ventajas, ¿qué podemos hacer o por qué motivo no se logra desarrollar en muchos centros? ¿Qué hace falta para impulsarla si vemos que se reduce el número de visitas a la clínica, si tiene menos riesgo de infecciones, si las expectativas de vida son muy similares, etcétera? Entonces, que además de todo eso reduce la carga financiera de los pagadores. Dentro de esto, pues platicaremos de algunas estrategias que se han seguido en diversos países. Por ejemplo, la experiencia de Hong Kong, en donde un 79% de los pacientes ingresan a diálisis peritoneal después de una educación prediálisis intensa. Estas estrategias que se plantean para optimizar o para desarrollar o para crecer el número de programas de diálisis son la modalidad o estrategia de PD-FIRST. Esta es una estrategia en la cual los países legislan que todo paciente con insuficiencia o enfermedad renal crónica que amerita terapia dialítica y que no tenga ninguna contraindicación médica para realizarse diálisis peritoneal, debe utilizar la diálisis peritoneal por ley como su primera terapia. Esta estrategia ha sido planteada en Hong Kong y en Tailandia. La otra estrategia es la DP favorecida o la diálisis peritoneal favorecida o favorecer la diálisis peritoneal, privilegiarla sería otra palabra, ¿verdad? En la cual se privilegia el acceso a terapias de reemplazo renal, se da la oportunidad de atención a los pacientes privilegiando la diálisis peritoneal. ¿Cómo? Mediante la educación de pacientes en etapas prediálisis, mediante el desarrollo de infraestructuras para diálisis peritoneal en distintos centros y mediante incentivos que muchas veces son económicos, ya sea para el desarrollo o ampliación de las clínicas, para los centros que ofrecen diálisis peritoneal e inclusive para los clínicos que la prescriben. Y por último estaría el concepto de decisión compartida, en el cual se establece un proceso de educación y empoderamiento de los pacientes en las clínicas de enfermedad renal crónica avanzada y al empoderarse a los pacientes, un alto porcentaje favorecen el inicio de su terapia con diálisis peritoneal. En este mapa les mostramos el grupo de países que han implementado la terapia de PD-FIRST, como serían específicamente Hong Kong y Tailandia, en los cuales tienen una alta proporción de pacientes en diálisis peritoneal, legislando, es decir, existe una ley que indica que los pacientes que no tengan contraindicación médica deberán de ingresar a diálisis peritoneal y los que no lo hagan tendrán que cubrir el costo de su terapia de hemodiálisis. Por otro lado, múltiples países como Canadá, Estados Unidos han desarrollado políticas para favorecer la diálisis peritoneal, específicamente incentivando desde el punto de vista económico a los centros que utilicen la diálisis peritoneal para más pacientes. Otros países, como podría ser México y nosotros acá en Centroamérica, pues hemos favorecido el uso de la diálisis peritoneal, no tanto incentivando económicamente, sino que para cubrir el déficit de infraestructura para
realizar terapias de hemodiálisis que es inalcanzable en nuestros medios. Otros países como España, específicamente la Comunidad de Madrid, han desarrollado programas de favorecimiento de la diálisis peritoneal, mientras que algunos otros países como Finlandia, Australia, han implementado ya estrategias de implementación de decisión compartida en el inicio de las terapias de diálisis peritoneal. Con la política de diálisis peritoneal, les muestro el ejemplo de Hong Kong, en el cual hasta 2018 prácticamente entre el 70 y el 75% de los pacientes que recibían terapias dialíticas estaban en la terapia de diálisis peritoneal. Y esto ha sido consistente, como pueden ver ustedes, en los últimos casi 12, 13 años. Unas palabras en relación a la toma de decisiones compartidas. Esta decisión compartida es el resultado final de un proceso de educación al paciente en el cual el clínico y el equipo de enfermería, de nutrición, de trabajo social, de psicología, ofrecen educación prediálisis al paciente para apoyarlo en la toma de su decisión en relación a qué terapia le va a beneficiar más en su caso particular. Se comparte esta decisión con el equipo clínico y la decisión se toma en conjunto. Más de 3/4 partes de los pacientes no tienen contraindicación médica para diálisis peritoneal, y cuando los pacientes son adecuadamente educados, un alto porcentaje, mayor del 60%, eligen iniciar con la terapia de diálisis peritoneal. Esta entonces es una decisión innovadora en la cual el clínico se compromete a exponer un panorama basado en evidencias como las que les acabo de presentar, con opciones viables para implementar la terapia, especialmente diálisis peritoneal en su casa, con los beneficios y riesgos de acceder a la misma, y el paciente se compromete en el proceso de educación a expresar cuál es su opinión, cuáles serían sus objetivos para realizarse la terapia, sus valores y sus preferencias, tomando ambos la decisión compartida. Bien, cualquiera de las estrategias que se utilicen de acuerdo a las características y necesidades de cada país deberán de ser respaldadas por algunos factores que facilitan el éxito de la terapia de diálisis peritoneal, como son la adecuada selección del paciente, un proceso de educación y entrenamiento protocolizado, tener en cuenta el efecto centro, no crear microcentros de diálisis peritoneal, sino que potenciar el desarrollo de centros que tengan entre 200 y 400 pacientes en la terapia, lo cual permite alcanzar rápidamente la curva de aprendizaje y está asociado con la obtención de mejores resultados clínicos. Establecer políticas de retribución para los centros y para los clínicos que potencien la diálisis peritoneal, y dependiendo de la política de la estrategia que se utilice, pues se deberá también contar con políticas de gobierno que favorezcan ya sea la legislación de PDFIRS o el incentivo, las formas de incentivar el uso de la terapia cuando se habla de privilegiar la diálisis peritoneal, y favorecer la educación de los pacientes. Con esta diapositiva anterior he terminado la presentación. Agradezco la atención que pudieron prestar a la misma y quedo a la orden para cualquier duda que puedan tener.